las 10 mujeres españolas más influyentes en los negocios americanos. Ha sido directora de la Cámara de Comercio de España en Nueva York, es CEO de BBES International y fundadora de BBLP, Visila Bokoko African Literacy Project, una iniciativa realmente maravillosa que pretende promover la alfabetización en los pueblos africanos. Luego es posible que Visila nos comente algo al respecto. Ha creado una línea de vinos llamada Visila Wines, elaborada en España con un gran reconocimiento internacional. Colabora con las Naciones Unidas en el programa Empretec, apoyando a emprendedores y emprendedoras de todas partes del mundo. Recientemente ha sido galardonada por la ONU con el Premio a Ciudadana del Mundo 2019. De igual manera, le otorgaron el Premio Internacional 2019 por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Le dieron el Premio Mujer Ideal en Guinea Ecuatorial. También fue elegida Emprendedora del Año por Women Work y Premio a Líder Inspirador por la Universidad de Nueva York. Eso entre otros reconocimientos que ha ido recogiendo a lo largo de su trayectoria profesional. ¿Qué más puedo decir, Visila? Para mí es un auténtico honor y un auténtico placer tenerte en el encuentro de esta tarde. Así que, cuando quieras. Muchísimas gracias. Y nada, no sabéis la felicidad que tengo de estar con vosotros. Aunque estoy en Nueva York, me siento muy cerca de vosotros. Como todos sabéis, soy española y me encanta España. Y os voy a decir una cosa, la próxima vez tiene que ser en Jaén, porque nunca he visitado Jaén. Y entonces yo estoy aquí con vosotros ahora, pero con la condición de que me invitéis a Jaén la próxima vez. Si te tomamos la palabra, te tomamos la palabra. Estáis todos de testigos que la próxima conferencia me encantará que sea en persona y en Jaén. Pues nada, yo lo primero, pues aparte de daros las gracias por estar aquí, creo que para hablar del empoderamiento femenino, a mí me gusta hablar del empoderamiento en femenino, ¿no? Y solamente puedo hablar desde mi propia experiencia y por eso creo que pues debería compartir con vosotros cuál ha sido mi experiencia personal y luego compartiros lo que yo llamo mi receta, ¿no?, de emprendimiento. Y claro que tiene muchos toques femeninos. Pero bueno, yo nací en los años 70 en España y en esa generación, y además mis padres siendo inmigrantes, pues yo recuerdo que, claro, en todos los colegios donde yo fui era siempre la única niña negra en todas las clases donde iba. Y entonces recuerdo que vine un día del cole y le dije a mis padres, pues es que en el colegio me han llamado negra. Y entonces me dijeron, oye, mírate al espejo. Entonces, para mí ese día fue como, oh my God, sí, soy negra, porque cuando uno es pequeño no sabe de qué color es, porque todos nos vemos iguales. Y entonces ese día me dijeron, no solamente eres negra, sino que también eres mujer. Y yo pensé también, ¿y eso qué significa?, ¿no? Y entonces ahí ya fue como, ya que te instalan en tu cerebro que tienes como dos desventajas. O sea, el ser mujer y el ser negra. Entonces, ya entras con lo que se dice una especie de prejuicio, ya estás programado para pensar que vas en desventaja por esas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, el tema del liderazgo femenino y el emprendimiento femenino para mí era algo que tampoco tenía muchos referentes cuando era joven, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve la gran suerte de que me expusieron desde que fui muy joven a muchos libros. Y una de las biografías que mis padres me hicieron leer fue la biografía de Benazir Bhutto, que fue la primera mujer, primera ministra y, en Bangladesh creo que fue. Y recuerdo que me impresionó ver esta mujer, qué capacidad de lucha tenía. Luego también leí la biografía de Margaret Thatcher. Y estas biografías, en esos años, a finales de los 80, pues más o menos fueron mi primera referencia y pensar que una mujer podía obtener una posición de liderazgo y fueron como mis primeros referentes, ¿no?, con los que di. Cuando acabé la carrera,
pues yo, como muchas de las personas que acaban la carrera, te venden que cuando estudias mucho vas a tener un trabajo, que todo va a ser súper fácil. Pues nada, para mí no fue nada fácil. Y además en aquella época no había internet y recuerdo que tenías que escribir todas las cartas y llevarlas a correos. Y bueno, pues yo mandaba estas cartas y cuando iba a las entrevistas de trabajo recuerdo la cara de la gente, porque claro, si hablaban por teléfono conmigo, nadie intuía el color de mi piel en ningún momento, porque no notaban ningún tipo de acento. Entonces yo recuerdo los saltos que pegaba la gente cuando abrían las puertas porque no se esperaban encontrarse una persona negra en aquella época. Entonces es muy importante, una de las cosas que aprendí es que no importa los muchos nos que te digan, siempre se convierte en un gran sí, porque después de haber mandado 700 currículums a todas partes, muchas veces uno pues tiene la sensación de que no lo va a lograr, ¿no? Entonces es muy importante no dejar de intentarlo, ¿no? No abandonar nunca y seguir creyendo en ti. Y entonces esa realmente creo que es la clave. Es la clave es que lo que crees, creas, ¿no? Y tienes que creer en ti. Y eso fue algo que a raíz de los libros que estuve leyendo también en aquella época de crecimiento personal y uno que se llamaba Tus zonas mágicas, fue en aquella época quizás ese libro que me dio esas alas, ¿no? Para volar, para soñar y sentir que podía conseguir algo. Fui a parar en una beca en el IBEX, que era el Instituto Valenciano de la Exportación. Y lo primero que me llamó la atención cuando llegué ahí como becaria era que casi todas eran mujeres, habían unos directivos que eran hombres, pero era una empresa muy femenina. Y entonces, una de las cuestiones con las que me encontré fue que entre nosotras mismas no había ese apoyo en muchas ocasiones. Era la primera vez que venía una jefa mujer. Y yo recuerdo el revuelo que había en la oficina, ¿no? Ya sabéis que además cuando uno es becario es como más o menos invisible, pero oímos y vemos todo, ¿no? Y entonces recuerdo que una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que la gente se cuestionaba cómo esta mujer había conseguido ese puesto, ¿no? Y a mí eso no me resonaba porque pensé, pero que tendríamos que estar todas dando saltos de alegría, que es la primera vez que tenemos una directora general mujer, pero qué maravilla. Y nada, recuerdo que el primer día que llegó tuve la gran suerte que me la topé en el ascensor, ¿no? Y ella ha sido un ángel muy importante en mi vida porque me encontré con ella en el ascensor y entonces le pregunté, oye, ¿qué tal ha sido tu trabajo? ¿Cómo ha ido tu día? Y entonces ella se quedó un poco así y me dijo, ¿y tú quién eres? Digo, no, soy la becaria del Departamento de Información. Ah, ok. Y entonces le dije, oye, ¿qué has hecho tú para ser directora general? Porque yo un día me encantaría ser directora general. Y le hablé desde la inocencia de tener, pues eso, 23 años y decirle lo que piensas, ¿no? Y recuerdo que me explicó pues lo que había estudiado, pero se creó una sinergia entre nosotras y eventualmente acabé llegando a la oficina de Nueva York. Y allí pues también me encontré pues con una empresa muy femenina. Pero lo que quiero decir con eso es que aunque eran mujeres, utilizaban modelos de liderazgo muy masculinos. Entonces todas intentaban ser lo más fuerte posibles y era muy difícil porque todo el mundo sentía que tenía que ser como muy fuerte para ser mujer. Y por eso no me gusta hablar de emprendimiento femenino en sí, sino emprendimiento o liderazgo en femenino, porque esa energía masculina y femenina la tenemos todos. Y lo importante es cómo la utilizamos. Y muchas veces la llevamos al último extremo, ¿no? Y yo, en mi caso en particular, también he sido víctima de llevar las cosas al extremo y sentir que para liderar o tener un puesto, pues tienes que utilizar esa energía masculina de una manera más fuerte. También me encontré con un Nueva York donde las mujeres que trabajaban todas iban vestidas de gris, de azul, con trajes de chaquetas, que todas querían ser mujeres que cuando llegaran a la mesa todo el mundo supiera que estaban ahí. Y en mi camino llegué a la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos. Y recuerdo que el primer día que tuve consejo de administración casi me desmayo, porque en el consejo de administración habían 40 personas y solamente habían 2 mujeres. Y claro, yo estaba aterrorizada porque era joven y todos me cuestionaban, acaban de contratar a una nueva persona y realmente ahí es donde yo me di cuenta de que tenía que ser yo misma, que no tenía que emular ningún modelo
y que si a mí me gustaba ser femenina, pues que no me tenía que vestir de trajes de chaqueta azul ni negros para ser respetada, ¿no? Entonces, a mí que me encanta el color, pues empecé a ser un poco disruptiva en ese sentido. Y entonces, bueno, pues también empecé a pensar en femenino. Y ese pensar en femenino trajo muchísimos beneficios a la Cámara, porque había sectores de la economía española a los que no se le había prestado ninguna atención, precisamente por ser esos sectores considerados un poco más femeninos, como es el caso de la moda, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de mi trabajo en la Cámara empecé a integrar mucho más pues, la moda, el arte, dar cabida a los jóvenes empresarios, porque hasta ese momento simplemente habíamos dado los premios al empresario del año. Entonces, hay una parte de nosotras que muchas veces no utilizamos porque tenemos ese miedo. En mi caso, después de haber visto diferentes empresas, me he dado cuenta de donde está la verdadera armonía, es utilizando las dos energías, la masculina y la femenina. ¿Por qué digo esto? Porque la femenina es una energía mucho más para adentro, una energía mucho más interna, ¿no? Y ahí es donde está el liderazgo, sale de dentro a afuera. Pero necesitas también la acción, y eso viene de la energía masculina, que es la energía más activa. Todos los seres humanos tenemos esa energía. Y durante muchos años hemos pensado que para mover cosas había que hacerlo desde la fórmula más agresiva, las ventas agresivas, y sin embargo nos fuimos olvidando de que en ese equilibrio, en esa sinergia de utilizar esas dos energías es donde realmente está el equilibrio. Y lo estamos viendo porque la mayoría de empresas que están gestionadas de una manera equitativa, tanto con la parte masculina como la parte femenina, son empresas muchísimo más rentables. Y es porque se nutren de esas dos energías que cuando están bien coordinadas son magníficas. Y eso también lo tenemos que hacer nosotras dentro de nosotras mismas. Es decir, muchas veces si no tenemos esa energía muy creativa, muy intuitiva, pero tenemos que saber aterrizar luego las ideas y ejecutarlas. Y es importante por eso que esas dos energías las utilicemos ambas partes. En esta época de muchísimos desafíos en los cuales el mundo empresarial está cambiando, vamos a cambiar a una economía mucho más colaborativa, esta energía va a ser muy importante para el mundo que viene. Y por eso es tan importante que lo abracemos todos los seres humanos. Es decir, tenemos que hibridar las cosas, hibridar el conocimiento. Ahora ya no va a servir que solamente seamos expertos en una cosa o en otra, sino que tendremos que utilizar siempre todo en conjunto, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, es importante que sepamos que no solamente una capacidad nos va a servir para llegar adelante, sino que es importante que utilicemos ambas partes del cerebro y que ahora si, por ejemplo, puedes hibridar matemáticas con arte, vemos, por ejemplo, en los nuevos sectores tecnológicos la importancia de poder tener las dos energías.